epilepsia deriva del griego epilepanein, que significa coger por sorpresa, y se refiere a un conjunto de enfermedades que se manifiestan por crisis epilépticas causadas por un problema en el cerebro. La epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica ni mental. Se trata de un problema físico causado por un funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas. Puesto que su único síntoma son las crisis epilépticas que se manifiestan de forma intermitente, la mayor parte de las personas con epilepsia son plenamente capaces el resto de su tiempo. Según datos de la OMS, en el mundo habría unas 50 millones de personas con epilepsia, y la proporción de pacientes con epilepsia activa que con ataques continuos que necesitan tratamiento sería de entre 4 y 10 por cada 1000 habitantes. Sin embargo, en países pobres o de ingresos bajos y medios, esta proporción sería de entre 7 y 14 casos por cada 1000 habitantes. Este Platícame tiene como objetivo brindar información y crear conciencia sobre la enfermedad, saber cómo llevar una vida normal para quien la padece, saber cómo ayudar a alguien que está pasando por una crisis epiléptica y evitar la discriminación. No te pierdas a la doctora Eliana Julián porque la información que me brindó es súper valiosa. Chécala. Doctora Eliana, ¿cómo estás? Bienvenida a Platícame. Buenas tardes, ¿cómo andas, Ami? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de poder platicar nuevamente contigo, y aparte para el tema del que vamos a hablar, que es sobre la epilepsia, que me parece que es muy importante que se escuche de esta enfermedad, porque aunque más de 50 millones de personas en el mundo la padecen y conviven con ella a diario, la realidad es que, por lo menos aquí en México, no sé, en otros países de Latinoamérica, ¿no? Pero hay muy poca información, la gente realmente no conoce, las personas que padecen epilepsia sufren de convulsiones, de ciertas crisis, y que también cuando llegan a suceder, la gente no sabe cómo reaccionar ante ellas, se asustan, no saben qué está pasando, y luego también hay como mucha confusión porque hay personas que han llegado a tener convulsiones, pero no necesariamente por la epilepsia, y entonces todo el mundo piensa que igual es por la epilepsia, ¿no? Entonces, por eso es que se me hace como tan importante platicar de este tema, y te agradezco infinito por poderme dar este tiempo y pues todo tu conocimiento para la plática. Muchas gracias a vos por invitarme. Sí, no, muchas gracias, doctora. Y bueno, pues como decía, realmente desconocemos qué es. Entonces, ¿podríamos empezar por ahí? ¿Qué es la epilepsia? Sí, la epilepsia es una enfermedad de origen cerebral, cuyos síntomas principales son las convulsiones, ¿sí? Es la repetición de convulsiones y tienen múltiples causas, ¿sí? No todas las personas que tienen epilepsia es por lo mismo. Exacto. Y tampoco tener una sola convulsión. Una convulsión se puede tener, pero eso no implica tener epilepsia, ¿sí? Uno puede tener una convulsión por una baja de la glucemia, por ejemplo, o tras un cuadro de deshidratación aguda. Puede tener una convulsión un niño, en el caso de las convulsiones febriles que ocurren en la infancia. Puede haber secundaria alguna infección del sistema nervioso, por ejemplo una meningitis, un único evento. Pero sí, la repetición de convulsiones se caracteriza, digamos, la enfermedad característica es epilepsia. Claro, no, y ahorita mientras vayamos pasando la plática vamos a hablar justo de los tipos de crisis, ¿no? Cómo se diagnostica, y lo primero, por ejemplo, quería preguntarle, ¿no? ¿Cómo se desencadena una crisis epiléptica? Sí, la crisis epiléptica se desencadena porque hay una actividad eléctrica cerebral que empieza como una descarga que es sincrónica, y es una descarga que es excesiva, y depende del área en la cual está ubicada esa descarga, es donde nosotros la vamos a ver y cómo se va a manifestar clínicamente, ¿sí? Las neuronas se comunican como el corazón, como todo nuestro cuerpo está con carga eléctrica. Lo mismo sucede con las células neuronales, que son las células nerviosas. Entonces, cuando hay una descarga muy abrupta, esto genera una convulsión, ¿sí? Claro, no, y como decía, las convulsiones se pueden ver de diferentes formas, ¿no? Y también lo que decía, dependiendo dónde está como el área afectada, ¿no? Exactamente. Hay convulsiones que pueden ser generalizadas porque esa descarga eléctrica se encuentra en forma global en distintas áreas del cerebro, y hay convulsiones que son focales porque el área que se está prendida en ese momento puede ser un lóbulo puntual, puede ser el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, occipital, parietal, cualquiera de ellos, y dependiendo de la función que tenga esa área que está activada, es donde nosotros vamos a ver las manifestaciones clínicas de las convulsiones, que pueden ser, sí, de muchos tipos.
Hay convulsiones que son motoras, en las cuales vamos a ver movimientos distintos, o convulsiones no motoras, en las cuales podemos ver compromiso de la conciencia puramente, o compromiso sensitivo, compromiso visual, manifestaciones auditivas. Las más comunes se llaman convulsiones tónicas clónicas generalizadas, es la cual uno puede llegar a ver, digamos, en la calle, en alguna ocasión, que alguna persona se cae bruscamente y presenta movimientos bruscos con hipertonía muscular, puede haber sacudidas, y es así, hay pérdida de conciencia. Y esa se llama crisis tónico-clónica generalizada. Hay otras crisis que se llaman clonías, que pueden ser movimientos rítmicos, sacudidas, puede ser de un miembro o de los 4 miembros. Por ejemplo, puede ser también focalizado en la cara, en el ojo. Crisis que se llaman mioclonías, son sacudidas. Se me cae, por ejemplo, el cepillo de dientes, se me cae una taza, se llaman así. Y otras crisis se llaman de ausencias, en las cuales uno puede estar haciendo alguna actividad y por momentos nos desconectamos brevemente, segundos, pueden estar asociados con algunos otros automatismos o movimientos, ya sea de la boca o de las manos, que sean movimientos no propositivos, y bruscamente, así como esa actividad se pausó, después recupera y vuelve al estado que estaba antes, ¿sí? Se caracterizan por eso, por ser bruscos, tanto el inicio como el final, y luego sí puede haber un periodo que se llama postictal o postconvulsivo, en el cual la persona puede quedar un poco más lentificada en sus respuestas, más cansada, con somnolencia, fatiga muscular, si fue una convulsión generalizada. Claro. Yo sabía, por ejemplo, en el caso de las convulsiones, de las que hay este movimiento tan brusco, en las que platicaba, que de la nada de repente se pueden caer y vienen todos estos movimientos, que hay pérdida de conciencia, que realmente la recuperación pues les puede costar un rato, porque es como, pues es una descarga tremenda para ellos, ¿no? Es como si hubieran corrido un maratón casi, y obviamente la recuperación por lo mismo, pues podría ser como llevarles varios minutos o tal vez hasta horas para volverse a sentir como bien. Por lo general, el episodio es muy brusco y suele tener una duración breve, son autolimitadas. Si bien parece por la presencia, ¿no? Brusca o la sorpresa, o obviamente que se puede vivir una situación muy angustiante, obviamente que uno pierde la conciencia del tiempo, pero por lo general son eventos que son breves, son autolimitados, son de menos de 5 minutos de duración. Lo que sí puede haber posteriormente es este periodo posictal, que dependiendo de cada persona puede tener una duración variable. Es verdad que hay otras convulsiones que se llaman estatus convulsivos, que la duración progresa más allá de los 5, 10, 15 minutos, y eso sí es grave, se llama estatus convulsivo, en el cual puede correr peligro la vida, ¿sí? Claro, no, de hecho justo le quería preguntar esto de la duración del tiempo, ¿no? Como decía, realmente una convulsión normalmente podría ser rápida, por así decirlo, pero ya si pasa de determinado tiempo, como dice, ya puede ser muy peligroso para la persona. Y ahí que, por ejemplo, ¿qué se puede hacer o qué se hace en ese momento? En el momento de la convulsión propiamente dicha, lo que uno tiene que hacer con esa persona es no forzar ningún movimiento, tratar de separar cosas si hay a su alrededor para que no se lastime, no tratar de ingresarle nada en la boca, que suele ser un mito bastante frecuente, ¿no? De creer que se va a tragar la lengua o se va a morder alguna parte de su cuerpo. La verdad que no, lo que hay que hacer es eso, tratar de liberar su vía aérea, ponerlo de costado, porque bueno, a veces puede haber cialorrea, que es como un aumento de babeo, puede haber también algún vómito, ictal, entonces para que eso no pase a la vía aérea y que no tenga ninguna complicación respiratoria, lo que se hace es ponerlo de costado y contar el tiempo, ¿sí? Si es una persona que ya es epiléptica, conocida, obviamente que es diferente a que sea un primer evento, se estudia de una manera distinta y es como uno va a actuar, pero por lo general se activa el sistema de emergencia más cercano para que puedan acudir a ese paciente. Familias que ya están acostumbrados o que ya conviven con las convulsiones, hay algunas medicaciones de rescate que uno les puede dar para el momento de la crisis si esta no se hubiese autolimitado.
¿sí? Sí, hay medicaciones que son de acción rápida, sublinguales, o pueden ser en forma intrarrectal, que son enemas que se dan en los lactantes más chiquitos, y con eso uno puede brindarle un acceso rápido a una medicación anticonvulsivante y obviamente concurrir al sistema de emergencia más cercano. Claro, claro, que bueno, por ejemplo, ahorita usted decía, cuando ya es una persona que lleva cierto tiempo viviendo toda su vida con la epilepsia y que de alguna manera ya el familiar sabe más o menos qué hacer, pero aún así puede ser súper estresante o preocupante, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, en una caída, eh, pues por más que uno quiera, a lo mejor ve que la persona se empieza a ir de lado, de pronto agarrarla es realmente difícil, ¿no? Entonces, aunque ya lo sepan, pues obviamente siempre va a haber como esta angustia, obviamente ya tienen más recursos o más herramientas para poder como reaccionar, pero aún así para el familiar puede ser muy complicado, ¿no? Sí. Ahora, en el caso, por ejemplo, tanto de esta, bueno, más bien de todos los tipos de crisis de las que usted hablaba, también de las que vienen con esta ausencia, también es normal que el paciente, bueno, la persona con epilepsia, se tarda también un poquito como de alguna manera en entrar en conciencia, ¿no? Como que a lo mejor puede estarlo viendo a uno, pero realmente no saben ellos qué pasó exactamente, ¿cierto? Sí, puede haber compromiso parcial de la conciencia. Hay convulsiones que pueden hacer sí, segundos de duración y otras en las cuales pueden durar un tiempo más prolongado, ¿sí? Y en ese momento la persona puede tener amnesia de lo ocurrido. Ahorita justo usted me decía que son como muchas causas que pueden Sí, provocar la epilepsia. ¿Podríamos hablar un exacto. poquito de qué lo puede causar? Sí, va a depender obviamente de la edad, porque bueno, hay epilepsias que pueden iniciar tempranamente, Ujú. desde la etapa neonatal, pueden empezar en la lactancia, en la infancia temprana, en la adolescencia o en la adultez. Ok. Y dentro de las causas hay muchas, ¿sí? Hay causas que son genéticas, que pueden deberse a alguna alteración puntual de alguna Ujú. proteína, que tienen una función importante en el funcionamiento del sistema nervioso, como pueden ser canales de sodio, canales de potasio, cómo se comunican las neuronas entre sí. Ujú. Puede haber malformaciones del sistema nervioso central que sean, digamos, predisponentes. Ujú. Entonces, a nivel de la corteza cerebral puede haber alteraciones y eso hace que esas neuronas que estén ahí, que no funcionen bien y generen esta descarga eléctrica. Hay otro tipo de displasias corticales, se llaman, que tienen que Ujú. ver con el proceso de maduración y de formación del cerebro, en las cuales se puede quedar en un lugar mal ubicado, un grupo de neuronas, y eso también puede generar convulsiones en distintas etapas de la vida. Hay otras convulsiones que se pueden deber a causas metabólicas, como habíamos Ujú. dicho antes. Hay enfermedades que se llaman errores congénitos del metabolismo, en los cuales también o falta una proteína que tiene una función muy importante, o falla otra proteína que necesite metabolizar algún sustrato y ese metabolito es tóxico y eso Claro. genera irritación y genera convulsiones, ¿sí? Eh, a veces pueden ser mixtos, digamos, hay causas que son genéticas y Ujú. esos genes predisponen a algo estructural. Por eso, bueno, dentro del estudio de la epilepsia hacemos varios estudios complementarios como para ver la causa, la Claro. etiología, que puede ser muy distinta. Otras veces en la edad adulta puede deberse, por ejemplo, secundariamente a un accidente cerebrovascular, secundario a algún tumor cerebral, cualquier alteración o noxa que esté Ujú. agrediendo al cerebro puede generar epilepsia, ¿sí? Ok. Una malformación vascular. Ok, y entonces aquí por eso es la importancia justo del diagnóstico, ¿no? O sea, ¿cómo se diagnostica normalmente? Una vez que tenemos un evento convulsivo, ponemos en marcha esta serie de estudios para detectar el porqué y obviamente para hacer el tratamiento más adecuado. El Claro. electroencefalograma es el principal estudio que hacemos, que con eso evaluamos la actividad eléctrica cerebral, ¿sí? Ujú. Vemos estas descargas y tratamos de organizarnos y definir el síndrome electroclínico que Ujú. vamos a tener y dónde caracterizar este tipo de epilepsia, que según la edad, Ok. la característica del electroencefalograma, la causa también, y uno va a poder hacer un diagnóstico y poder hablar de un pronóstico también. Claro. Y
sí o sí tenemos que hacer una neuroimagen, que puede ser una tomografía cerebral. Lo más es en los casos muy agudos, que uno lo primero que tiene a mano es un tomógrafo en la mayoría de los centros u hospitales, Sí. y ahí se puede hacer una tomografía, la cual uno puede descartar causas muy groseras, como es un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, un sangrado, ¿sí? Y después, el estudio gold standard se llama resonancia magnética, en el cual la definición que uno puede tener del cerebro es mucho más clara y mucho mejor para ver toda la arquitectura y toda la anatomía, en cual ahí uno puede también detectarlo. Y después, Claro. bueno, hay laboratorios que se pueden hacer, estudios, análisis genéticos, estudio del líquido cefalorraquídeo, bueno, va a depender de las características de cada paciente, los estudios que uno puede llegar a hacer. Pero Ok. bueno, para hablar de epilepsia tenemos que tener por lo menos 2 convulsiones, ¿sí? Ok. Sí, o sea, no es porque a lo mejor una vez la tuvieron, entonces ya es epilepsia. O sea, y aunque, por ejemplo, pudieran haber sido 2, podría ser que no fuera, y por eso es justo todos los estudios que nos acaba de mencionar. Exactamente, Ok. sí. Ok. Estudiando la parte eléctrica vamos a ver también la probabilidad de que se puedan repetir las crisis a lo largo del tiempo. Ok. Ahora, por ejemplo, yo he escuchado casos, por ejemplo, de alguien que tuvo epilepsia de chiquito porque a lo mejor se desencadenó después, por ejemplo, de un evento traumático, por así decirlo, la muerte de alguien, un accidente, que la tuvo por un periodo y después, digamos que desapareció. ¿Esto sí es real? ¿Sí se cura, por así decirlo, o no? Hay algunas epilepsias que sí, que son autolimitadas, Ok. principalmente las que empiezan en la infancia, en la edad temprana, preescolar, escolar o en la adolescencia, pueden autolimitarse. Pueden deberse a cambios propios de la maduración del sistema nervioso central y que si bien hay una predisposición genética a presentar estas convulsiones, son totalmente benignas porque, bueno, no generan ninguna otra complicación, los estudios suelen ser todos normales y esa persona no tiene otro componente, digamos, Claro. en cuanto a su maduración, su aprendizaje, su examen físico, ¿sí? Y bueno, se curan, esas epilepsias se curan. Ok. Después hay otras que no, que bueno, va a depender de la causa, hay otras que pueden ser crónicas, por ejemplo, secuelares, como ya decíamos, algún accidente cerebrovascular, o por haber tenido algún tumor, una malformación, o haber sufrido parálisis cerebral, por ejemplo, que es muy frecuente nosotros en pediatría, niños que nacen con cuadros de asfixia, y luego, bueno, más allá de las complicaciones motoras, puede haber epilepsia, que sí es de larga data, y es una epilepsia que, bueno, puede llevar a un control, a veces más difícil que otros, y bueno, eso también va a depender, obviamente, la causa, la duración y el pronóstico, ¿sí? Claro. Claro, y ahora justamente por todo lo que está diciendo, que puede ser por diferentes causas, dependiendo la edad, entonces evidentemente el tratamiento también va a ser de acuerdo a la persona y al tipo de epilepsia que tiene. Exactamente. Hay diversos fármacos antiepilépticos que nosotros utilizamos para controlar las crisis. Claro. La idea va a ser elegir ese fármaco según la edad, según el tipo de convulsión, según este síndrome electroclínico que el paciente presente, y ahí, bueno, tenemos fármacos de primera, segunda, tercera línea, que, bueno, uno puede intentar hacer el control de las convulsiones. Muchas veces se controla, un 80% de las crisis se controlan, hay un 20% que no, que suelen ser más rebeldes, y ahí entramos en un grupo que se llama epilepsias que pueden ser refractarias, y bueno, hay distintas otras alternativas de tratamiento que uno puede intentarlo también. Ok, claro. Ahora, quisiera hablar, por ejemplo, enfocarnos primero en los niños. Un papá, por ejemplo, pues el niño nació, está creciendo como normalmente, todo bien. ¿Cuáles pueden ser estos foquitos rojos que hagan que el papá diga, ok, algo le está pasando a mi hijo, tal vez pudiera ser epilepsia o no tengo ni idea de qué puede ser y que por eso digan, lo voy a llevar al doctor? O sea, fuerza tendría que ser la primera, la convulsión, o hay otras cosas que les pueden hacer como este foco rojo. Por lo general, pueden, en la infancia, lo más característico en niños sanos, pueden haber crisis focales, que se llaman crisis autolimitadas de la infancia, que algunas pueden caracterizarse por eventos, siempre va a haber un evento distinto, un cambio, ya sea un cambio brusco o abrupto,
en su conducta, en su motricidad, en estado de conciencia. Nunca, por lo general, nunca pasan desapercibidas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí uno puede, según el tipo de epilepsia y la edad, vamos a ver la manifestación clínica. Una de las epilepsias más comunes o más frecuentes en la infancia se llaman las epilepsias temporales o rolándicas por el área temporal. Entonces esas se caracterizan por tener movimientos clónicos, como si fueran sacudidas de la mandíbula, o dificultad para articular la palabra, babeo, pueden caracterizarse de esa forma y son característicos dentro de, digamos, las transiciones en el sueño, cuando el niño se está durmiendo, cuando se está despertando, y vamos a encontrar este evento que va a ser diferente. Nosotros llamamos eventos paroxísticos, y porque tiene un principio y un fin marcado de algo distinto. Y eso, bueno, va a motivar hacia una consulta. Claro. Más raramente algunos chicos pueden presentar alteraciones en el lenguaje o alteraciones a nivel del aprendizaje, en los cuales va a tener una derivación, ya sea por parte de su rendimiento escolar, que uno puede analizarlo y estudiarlo si hubiera alguna sospecha de convulsiones también, como son las ausencias, que ocurren también en niños sanos. Claro. Ahora, por ejemplo, en el caso de las ausencias, sí es un poco complicado porque en realidad uno no sabe, a lo mejor cuando ya conocen a la persona, tal vez sí ya uno dice, ok, está teniendo este tipo de crisis, pero cuando alguien no sabe, pues nada más como que justo uno ve como si la persona se desconectara. Acá en México dicen como que se le fue el avión, ¿no? O sea, como que... Sí, o se tiró. Exactamente. Ajá, entonces, por ejemplo, cuando alguien, pues lo que le digo, no tiene como información o no conoce a la persona y ya sabe que normalmente le podría pasar esto, o sea, alguien, ¿cómo lo podría detectar? Por eso le digo, por ejemplo, un papá, o sea, si de la nada el niño presenta como algún tipo de ausencia, y el niño ni siquiera va a saber qué le pasó en esos segunditos o en esos minutos en que la tuvo, ni siquiera lo puede explicar, ¿no? Entonces, sí. Ahí es, por ejemplo, si el papá lo ve, que por ejemplo hoy le pasó y a lo mejor en 2 días, o sea, se vuelven un poquito frecuentes, o sea, sí sería algo frecuente como para que dijeran, ok. Por lo general, sí. Okay. Por lo general, sí. Cuando empiezan muchas veces, bueno, las ausencias tienen esta característica que pueden ser esporádicas y a medida que va pasando el tiempo pueden llegar a tener hasta 100 veces en el día. Entonces, esto sí o sí va a prender esa lucecita para ya sea derivado por distintas personas que estén al cuidado de ese niño. Nosotros fácilmente cuando tenemos una edad más allá de los 3, 4 años que los niños puedan colaborar en el examen físico, nosotros hacemos un examen neurológico y cuando vemos o sospechamos alguna ausencia, es muy fácil detectarlas a través de una simple hiperventilación, ¿sí? Es como uno las puede llegar a gatillar, y las podemos hacer que el niño las reproduzca en el consultorio, y con eso ya tenemos el diagnóstico. Bueno, después va a depender de otras características que tenga el niño, pero es fácil también de darse cuenta, ¿sí? Para los papás. Ok, perfectísimo. Ahora, en el caso de un niño con epilepsia, o sea, obviamente el desconocimiento es lo que hace que uno le pueda dar más temor cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos papás que su niño ya fue diagnosticado con epilepsia, en la cuestión de la escuela, ellos pueden asistir normalmente a la escuela, ¿no? A lo mejor nada más tienen que avisar a los profesores, ¿o qué pasa en ese aspecto? Sí, la idea es que el niño tenga una vida normal, más allá de la medicación, que bueno, uno trata de que, como es una medicación crónica, mínimamente las convulsiones o cuando ya estamos en presencia de epilepsia se tratan por años, pueden ser 2, 4 años, obviamente siempre dependiendo de su causa. Claro. Pero el niño uno trata de que sea lo más incluido posible en todas las actividades, obviamente en la escuela, puede hacer deportes, tiene que tener una vida completamente normal con ciertos recaudos, como va a ser tomar la medicación a tiempo, sin omitir las tomas, tener un buen descanso. Claro. Tratar de estar alerta ante fiebres o alguna intercurrencia, ya sea respiratoria, algún cuadro de gripe o estrés, cansancio, ya sea físico o emocional, también en personas que están predispuestas puede gatillar convulsiones en alguien que ya las presenta. Entonces, bueno, vamos a estar alerta a todo lo que es su calidad de vida también, ¿no? Claro. Pero pueden llevar una vida completamente normal. Claro, y ahora muy importante, el platicarlo obviamente con el niño,
¿no? Hacerle saber, Exacto, digamos, esta enfermedad, pero que esta enfermedad no lo va a limitar a nada, ¿no? Que no se debe de exactamente. sentir como una persona enferma o que algo que pudiera esconder, sino todo lo contrario, es como, ok, lo tengo y como que también que ellos sepan todo lo que les, o sea, como que lo que les podría pasar justo para no temer por si en algún momento lo llegan a pasar, ¿no? Exacto. A medida que la edad lo permite y el niño va entendiendo todo, es mucho más fácil que uno pueda Claro, explicarle que por qué tiene que tomar la medicación, hasta cuándo, por qué, para qué, claro, y se hacen muy responsables. Por ahí en la adolescencia es cuando es un poco más difícil porque vienen como todos los peligros, nosotros decimos los peligros porque, bueno, hay negativas ya por parte de la edad, en las cuales hay un poco más de rebeldía, claro, y por ahí no se toma la medicación en forma correcta, empezamos a probar el alcohol, empiezan a haber más fiestas, claro, y hay más trasnoche, y hay menos descanso, y todos esos factores son también importantes para el control de las crisis. Cualquier claro, alteración de esas cosas puede generarle más convulsiones. así Entonces, es. va a depender un poquito de la edad en cuanto al control, pero por lo general sí hay que desmitificarlo. Hay como muchas ideas erróneas al respecto de la epilepsia. Claro. No, ahora también es de lo que ya veníamos hablando. Hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, a lo mejor la que está controlada, como dice, llevando muy bien las recomendaciones, la medicina, el descanso, no va a desencadenar un problema más grande. Por ejemplo, en el caso de epilepsia, que tienen convulsiones fuertes y que sí son muy seguidas, o sea, de casos de personas que realmente ahí sí no pueden llevar una vida, por así decirlo, normal porque están convulsionando constantemente. ¿Ahí qué pasa? En esos casos uno trata de ofrecerles distintas alternativas Uh -huh, médicas en cuanto al control de la epilepsia, uh ¿sí? -huh, Hay epilepsias que sí que son crónicas, ya sea por algunas enfermedades genéticas, por uh -huh, alguna secuela, por cualquier noxa que sea, digamos, constante uh -huh. y que, más allá de haber probado más de 2 fármacos antiepilépticos, bueno, se considera que es una epilepsia refractaria. Y en base a eso tenemos múltiples otros tratamientos que uno puede ofrecerle a esa persona para, obviamente, disminuir. A veces no se puede controlar la cantidad de Claro. crisis, pero bueno, por ahí disminuirle la Uh -huh. frecuencia, disminuirle la duración y obviamente en base a todo eso mejorarle su calidad de vida. Claro. Claro. De hecho, también, por ejemplo, hay operaciones, ¿no? Para ciertos casos. Sí, hay casos que puede la cirugía de la epilepsia, Uh -huh, si es una lesión focal, puede ser curativo. ¿Sí? Se puede hacer la resección de esa lesión, por ejemplo, una masa, un tumor, una uh -huh. displasia cortical en un área que no sea elocuente, uno puede ofrecerle la alternativa quirúrgica y en ese caso es curativo. Ok. Hay otras lesiones que, bueno, por ahí no tienen una lesión focalizada, pero hay alternativas quirúrgicas en cuanto a algunas desconexiones que se hacen interhemisféricas, como es una hemisferectomía o callosotomía. Son cirugías que también disminuyen esa conectividad entre las neuronas y por lo tanto tratan de disminuir la actividad epileptogénica, ¿sí? Ok. Ok, entonces realmente, por ejemplo, el tratamiento, pues sí, también lo que decía y nos platicaba, va a depender mucho justo del tipo de epilepsia, el tipo de crisis, dependiendo Exacto. obviamente de todo esto es si hay opción a una operación o no la hay y más bien se trata con puro medicamento. Exactamente, se trata con medicamentos, se trata con terapia cetogénica, es una dieta Uh que -huh, es rica en grasas, una dieta especial en la cual es regulada por médicos, por nutricionistas, uh por -huh. un equipo que se encarga de llevarla a cabo. Y lo que se trata de generar con este cambio de alimentación es a través de estos cuerpos cetónicos que se forman con las grasas, tratar de actuar sobre las convulsiones. ¿Sí? Estos Ok, cuerpos cetónicos actúan como si fuera un fármaco, mejorando todo lo que es el microambiente neuronal, haciendo una respuesta antiinflamatoria y modulando todos estos neurotransmisores que hacen que haya tanta excitabilidad, uh -huh. y con eso también se puede tratar las convulsiones. Ok. Sí. Ok, esto es muy importante porque igual digo, es que son muchas recomendaciones que sí me gustaría que ya al final de la plática no las pudiera volver a dar como recordatorio, pero es muy importante, ¿no? Lo que hice, la alimentación,
que justo puede beneficiar a que no haya también convulsiones, el descanso. Ahorita que usted hablaba, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, que vienen las fiestas, el alcohol, por ejemplo, la mezcla de los medicamentos, porque hasta donde yo sé el medicamento para la epilepsia es muy fuerte, entonces la mezcla de medicamentos con el alcohol podría también provocarles complicaciones, ¿no? Sí, es muy grave, puede provocar inclusive hasta un estatus convulsivo, Okay. y eso es una emergencia. Claro. Medicaciones entre sí pueden llegar a interactuar a nivel hepático, ¿sí? Los niveles pueden cambiar, ya mismo el alcohol es un proconvulsivante, también es depresor del sistema nervioso, depende de la dosis de alcohol que tengamos. Claro. Y si mezclamos el alcohol con la medicación, va a alterar también el metabolismo hepático de ambos, entonces eso es como un combo muy importante y muy grave para el cuerpo, ¿no? Así es. Sí, y entonces justo es también donde venía, ¿no? El que los padres puedan platicar con los hijos, como hacerles saber justo los cuidados que van a tener que llevar, o sea, que pueden llevar una vida normal, pero siempre y cuando tengan como todos estos cuidados para que nada los pueda como alterar más. ¿Cierto? Exactamente, teniendo una vida sana, haciendo el deporte que a ellos les guste. Obviamente que uno siempre va a motivarlos con todas las actividades que a ellos les haga bien. Claro. Tratando de evaluar si necesita, ¿no?, algún otro apoyo, ya sea para la escuela, para el estudio, algún apoyo psicopedagógico. Okay. Teniendo en cuenta, bueno, la toma correcta de la medicación, que eso sí es el ABC es eso, la toma correcta de la medicación sin omitirla, dormir entre 8 o 9 horas diarias, bueno, va a depender de la edad, y obviamente no tomar el alcohol. Eso es como los 3 mandamientos que hablamos de las convulsiones. Después, todo lo demás es negociable. Muchas personas que tienen una epilepsia que está controlada y tienen años sin crisis, inclusive pueden manejar automóviles, pueden tener la licencia de conducir, va a depender del lugar donde viva, pero pueden tomar una copita, no pasa nada. Pero siempre y cuando sea una persona adulta que ya es más responsable y que vamos a poder negociar y charlar bien las consecuencias. Por lo general en los chicos no. Exacto. Ahora, una pregunta antes de entrar, porque me parece muy importante que hablemos de la epilepsia y las mujeres, porque presentan algún otro tipo de situaciones justo por la epilepsia. Pero antes de eso, por ejemplo, estadísticamente hablando, ¿la padecen más hombres que mujeres o es igual? No, es igual. Okay. Es igual la diferencia entre los sexos. Ok, perfecto. Igual puede que le den niño, niña, o sea, eso sí puede darle a cualquier persona. Sí, va a depender de la causa igualmente. Siempre vamos a ver que vamos a hablar de las causas porque son tantas que no podemos generalizar. Hay muchas epilepsias que antes se llamaban idiopáticas o genéticamente determinadas, que son estas que uno llama que son más benignas y que se dan en personas sanas y que tienen un corto tiempo de tratamiento. Y hay otras epilepsias que, bueno, si la causa ya va a ser más crónica, el tratamiento y, bueno, los cuidados también van a ser más crónicos. Claro. Ok, perfecto. Y en cuanto a las mujeres, sí, hay, perdón, que justo te corté, me habías preguntado, en las mujeres sí, hay mayores factores hormonales que por ahí pueden alterar el ritmo de las crisis, por ejemplo, en periodos menstruales, se llama epilepsia catamenial, que es un poco más frecuente, lo mismo puede suceder con algunas migrañas, que quizá ya para la menopausia pueden disminuir la frecuencia y la intensidad de las convulsiones también, durante el embarazo, que hay tantos cambios. Las mujeres que tienen epilepsia es importante que tengan un seguimiento, que tengan un control, que se puedan asegurar que esos fármacos que están tomando no puedan generar toxicidad al feto, ¿sí? Porque hay muchos fármacos que pueden ser teratógenos y generar malformaciones, entonces uno tiene que rotarlos o cambiarlos o disminuir la dosis para que, por un lado, controlar sus crisis y por otro lado, no tener ninguna otra complicación después en ese bebé. Hay un temor que yo creo que pueden también pasar las mujeres embarazadas. ¿Se puede heredar? Depende el tipo de convulsión que tenga esa persona. Muy pocas pueden ser heredables.
Sí, si bien hay casos que son, digamos, genéticos, que pueden, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama síndrome de Dravet, que es conocida en la infancia, es una encefalopatía epiléptica, que se debe a una alteración genética, pero no es heredable, ¿sí? Ok. No es que se va a transmitir de generación en generación. La mayoría de las veces ocurre en forma espontáneamente en el momento de la fecundación. Okay. Las mamás que son epilépticas, no es que ese bebé va a ser epiléptico. Ok, perfecto. Sí, es importante tener en cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? La medicación, que esté controlada, que no tenga complicaciones, que no haga, digamos, una convulsión prolongada, que eso sí puede generar algún daño, una secuela posterior, si no está controlada su epilepsia. Claro. O que tenga fármacos a dosis elevadas y que sean fármacos que sean tóxicos, eso también puede generar un problema en el niño, pero no va a tener epilepsia. Ok, perfecto. Este sí también es un punto importante porque digo, mucha gente por el mismo desconocimiento, pues es que más bien no se sabe nada, ¿no? Entonces les da mucho miedo. Sí. Y es más, le digo, la enfermedad, por lo menos acá en México, hay muy poca información. A mí me ha tocado verlo. Yo tengo un cuñado con epilepsia, por eso conozco un poquito más del tema, pero me ha tocado ver que hasta en los propios hospitales, enfermeras, enfermeros o hasta los mismos doctores, de pronto si ven una persona que está teniendo una crisis, no saben que pudiera ser epilepsia y podrían hasta de pronto pensar que se está poniendo violenta la persona, no saben cómo en ese momento, digamos, ayudarle, tratan más bien como de controlar, ¿no? Entonces sí, por eso es como muy importante dar toda la información que se pueda para que la gente se sienta también un poco más tranquila, ¿no? Del tipo de enfermedad, de cómo se presenta, ¿no? Y también, por ejemplo, hablando en el caso de las mujeres, yo leía por ahí que pues, una mujer con epilepsia que toma anticonceptivos, de pronto también tiene que ver que el mismo medicamento de la epilepsia no afecta el anticonceptivo, porque a lo mejor puede como bajarle, por así decirle, no la dosis. Los niveles en sangre. Exactamente, sí. Y entonces pudiera ser que hasta se embarazara, justo porque como que la medicina de la epilepsia de alguna manera afectó el anticonceptivo, ¿no? Una cosa Exacto, así. Y también puede pasar que el anticonceptivo afecte al anticonvulsivante, que bajen los niveles y que no sea absorbida la medicación de forma correcta y que no controlar las crisis. Pero sí tiene que tener con el asesoramiento de su ginecólogo, elegir cuál es el método anticonceptivo más adecuado para esa persona, y a su vez hay medicaciones que tienen bajo riesgo de interacción, entonces por eso es importante el seguimiento, ¿no? Con el neurólogo, con el médico clínico, con el ginecólogo, para hacer estas elecciones para cada persona de forma individual, ¿no? Claro, como un trabajo en conjunto. Lo mismo pasaría, me supongo, por ejemplo, con otro tipo de enfermedades como una diabetes, hipertensión, que también son medicamentos fuertes, entonces obviamente tienen que estar controlados ambos. Exactamente, exactamente, para verificar esta interacción farmacológica y que sea efectiva las dosis en sangre de las medicaciones para que puedan controlar las distintas patologías. Claro. Ok, ahora quisiera como entrar un poco en el tema de como crear conciencia también a lo mejor en el mismo paciente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando no llevan el tratamiento adecuado? ¿En qué les puede realmente afectar? Más allá de, por ejemplo, una crisis no controlada, que también ya lo hablábamos, a lo mejor aunque tengan medicamento puede venir una crisis, pero no se puede controlar el lugar donde van a caer exactamente y pueden tener un riesgo, por supuesto, ¿no? Sí. Pero y muy peligrosos. A mí lamentablemente me ha tocado ver situaciones bien fuertes. Sí, a veces hay caídas bruscas, muy bruscas, traumatismos secundarios, puede haber alguna herida, algún corte. Exactamente. Sí, eso también. Bueno, más allá de estas cosas que pueden pasar, obviamente el no control de las crisis puede tener complicaciones también, más allá de lo que decíamos del estatus convulsivo, que es esta convulsión prolongada y que ahí corre riesgo la vida y que las personas a veces pueden llegar a necesitar internación en terapia intensiva y todo lo que conlleva ese riesgo y esas complicaciones que pueden tener. Por otro lado, tenemos complicaciones a nivel neurocognitivo, a nivel escolar, a nivel social, académico, laboral, ¿sí? Puede haber otras complicaciones
cuando no, esa actividad epiliptogénica Claro. no está controlada. Claro. Ahora, ¿qué tan cierto es, doctora, que con cada crisis, de alguna manera, como que se pueden ir como matando las neuronas? Sí, eso es un mito. Ah, ok, El mito que se mueren neuronas o que no sé, que se puede quedar un agujero, un hueco, no, eso no pasa. ok, Las complicaciones que pueden ocurrir cuando hay una hipoxia prolongada, que vuelvo a repetir, cuando hay un estatus convulsivo, cuando esa convulsión es muy prolongada y no se trató de controlar sola, ¿sí? Porque los mecanismos que tiene el cerebro para frenarlos en un momento se pueden llegar a agotar y ahí sí, bueno, sufre el resto del organismo. claro. Y puede haber, sí, hipoxia cerebral y ahí puede haber una secuela posterior. En ese caso sí, pero Claro. la mayoría de las convulsiones habituales no generan una secuela, ¿sí? No es que Ok, se mueren ok. neuronas. No, digo, esta información también es importante decirla porque es muy común que se escucha eso, que dicen es que por eso tienes que controlar las crisis, porque si no, con cada una se mueren las neuronas. Entonces, obviamente, al uno pensar que la persona, digamos, se está quedando sin neuronas, pues obviamente dicen, no, pues que por eso justo es que habla más lento, o por eso es que se tarda en contestar o se tarda en hacer ciertas cosas. Y más bien yo creo que eso está más ligado a lo mejor al medicamento, ¿no? Que el medicamento puede alentarlos un poquito o alguna situación así. Sí, hay medicamentos que pueden producir cambios cognitivos, cambios Ujú, conductuales, somnolencia, ujú. y a medida que uno va sumando fármacos, porque a veces hay personas que tienen un control con una sola droga y otras veces necesitamos 2, 3, 4, 5 fármacos. Así Y es, ahí se van sumando los efectos también. claro, Y eso, bueno, es lo que uno tiene que ir controlando desde lo clínico también, desde dosar distintos tipos de minerales, de vitaminas, eh, evaluar el grado de funcionamiento hepático. Bueno, hay un montón claro. de otros controles clínicos que uno va haciendo para tratar de bajar el nivel de efectos adversos y de ir pesquisando si hay alguna complicación. Claro. Ok, ahora ya también, casi como para irnos ya cerrando la plática. En el caso, por ejemplo, de alguien que a lo mejor lleva toda la vida con la epilepsia, que no ha sido lo más controlada, o sea, está controlada porque ya medicamento, pero que no ha llevado como al pie de la letra todos los hábitos que deben de llevar, que el medicamento a lo mejor se le ha cambiado porque no, ¿cómo decirle? Porque no le hace como el efecto que se debe. Se ¿Sí? puede, aunque digamos que después de cierto tiempo que a lo mejor no lo hicieron bien, dicen, ok, a partir de ahora sí vamos a ser superordenados, sí se puede controlar por completo o ya Puede llegar no. a controlarse. Ujú, Hay que ver bien también qué es lo que generó esa epilepsia. claro, Muchas veces, y cuanto más tiempo tardamos en controlarla, es verdad que esa actividad puede ser más refractaria y ujú, puede ser más rebelde y difícil claro, de encontrar cero nivel de crisis, ¿sí? ujú, Pero bueno, eso también va a depender de qué es lo que está generando esa actividad, el tiempo de evolución, claro, ¿sí? Eso también es importante. ok, Muchas veces puede pasar que estamos bien un par de años con la medicación y bueno, pasado determinado tiempo deja de funcionar, entonces bueno, hay que buscar asociaciones, combinaciones de los fármacos y elegirlo, bueno, como ya decíamos, para cada tipo de crisis, para a ver cómo está su electroencefalograma, eso también nos va a ayudar a decidir qué medicación usar y se pueden ir cambiando los esquemas a lo largo de la vida, sí, eso es verdad. ok, Pero bueno, todo va a depender de qué es la causa de esas crisis. claro, ok. Y las causas, por ejemplo, a lo mejor en un inicio pudieron ser por algo y con el tiempo cambiarlas, o por ejemplo, si alguien tiene la epilepsia desde chiquito y se generó por X situación, digamos que toda la vida van a ser creadas por este mismo evento del principio. Depende también. Ok. Hay algunas epilepsias, por ejemplo, que son edad dependientes. Ujú, Hay niños que pueden presentar lo que se llama una encefalopatía epiléptica, que es común en el primer año de vida, que se llama síndrome de West, ujú, que ese síndrome de West se caracteriza por tener convulsiones que se llaman espasmos epilépticos y tiene un electroencefalograma muy alterado que si uno no lo trata a tiempo podemos tener muchas secuelas a nivel cognitivo, motor, desarrollo, ¿sí? ok. Hay momentos que uno puede controlar esa epilepsia y se puede curar,
y más adelante presentar algún tipo, otro tipo de epilepsia, ¿sí? O puede evolucionar mal a otro tipo de epilepsia que se llama encefalopatía epiléptica de Lennox-Gastaut, que también conlleva muchas crisis, es muy crónico y es bastante refractaria y es muy difícil, digamos, de poder controlarlas. Entonces, bueno, va a depender del tipo de según la edad y según qué tipo de convulsión, cómo va a ser la evolución a lo largo de la vida. No es lo mismo que empiece en la infancia o que empiece en la adolescencia o en la edad adulta. Claro. Hay algunos otros tipos de epilepsias que son así, autolimitadas. Por ejemplo, en los adolescentes, las epilepsias más comunes se llaman, uno de los grupos se llama epilepsia mioclónica juvenil, que también andan súper bien con la medicación, pero el tratamiento es crónico. No se lo puede sacar tan rápido como hacemos en los más chicos en la edad escolar, que a veces son 2 años, 4 de tratamiento. Pueden estar sin crisis y llevar una vida súper normal, pero necesitamos sí o sí del fármaco porque uno lo intenta sacar y recurren las crisis, entonces puede estar un tiempito más. Eso va a depender del tipo de síndrome que tenga cada persona. Ok, perfecto. Y aquí pues lo mismo, todo depende del diagnóstico y por eso el diagnóstico a tiempo es lo mejor, ¿no? Exacto, sí, por eso es que hay que hacer un seguimiento neurológico, seguimiento es clínico y también es electroencefalográfico. Eso es la base del seguimiento de la epilepsia. Perfecto. Si está bien controlada, se va siguiendo cada 6 meses, una vez al año. Va a depender de cuánto tiempo de evolución tenga y de cuán controlada esté. Claro, perfectísimo. Ay, doctora, pues no sabe yo cómo le agradezco toda esta información y ahora sí para cerrar quisiera estas recomendaciones finales, aunque ya nos vino diciendo pues todos los tips, recomendaciones, lo que se debe seguir, como esta recomendación final que no se les debe de olvidar a los ya diagnosticados y a los que a lo mejor apenas los diagnosticaron y apenas están conociendo pues su enfermedad. Sí, saber que es una enfermedad que es crónica, que puede depender obviamente de la causa, eso va a depender de su evolución, pero muchos pueden llevar una vida totalmente normal, si está bien controlado, si hacemos las cosas como debemos, por ejemplo, tomar la medicación en forma acorde, eso sí o sí es innegociable. El buen descanso, eso siempre lo repetimos todos los días. Controlar lo que habíamos dicho antes, la vida saludable, una vida dentro de lo que se pueda, con alimentación saludable, haciendo alguna actividad física, como para cualquier otra enfermedad crónica, y teniendo obviamente un neurólogo de cabecera que va a ser el que va a ir controlando su epilepsia y va a hacer pidiendo el seguimiento adecuado y los estudios que vaya necesitando, pero la persona tiene que tener una vida lo más pleno que se pueda. Claro. Y bueno, va a depender de cuál sea la afección en cuanto uno va a ir ayudándolo. Perfecto. ¿Usted recomendaría, por ejemplo, para una persona con epilepsia que traiga algún tipo de plaquita o algo que diga que tienen justo la epilepsia por si tienen de pronto una crisis en la calle, en la escuela, o sea, que la gente lo pueda ver y decir, ok, ¿epilepsia? Sí, se pueden usar. O una cadenita, una chapita con el teléfono de la persona, el adulto que sea responsable, si es un niño o si es una pareja o el hijo de otra persona, una pulserita, una cadena, sí, se utiliza bastante, que es como para poder identificarlo y bueno, y saber que esa persona necesita la atención adecuada y ahí uno va a poder preguntar la medicación que está tomando y bueno, tener las medidas adecuadas para poder controlarlo en ese momento. Ok, perfecto. Ok, muchísimas gracias de verdad por todas estas recomendaciones. ¿Y dónde pueden buscarte, doctora, para justo consultas? Por ejemplo, alguien que está aquí en México que escucha la plática, ¿te podría buscar? Sí, hacemos teleconsultas, ¿sí? Perfecto. Pueden buscarme a través del Instagram, que doctora Eliana Julián, neuropediatra. Ahí me pueden ubicar y ahí están los mails y los distintos lugares donde estoy atendiendo. Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad, toda esta información, de verdad, para mí es muy importante, digo, más allá de que yo tenga un familiar con epilepsia, lo veo muy importante porque si yo no lo tuviera,
La verdad es que no conocería de todo este tema, de la importancia de saber, de la importancia de saber cómo actuar y cómo ayudar en un caso de una crisis. Entonces, para mí, por eso es importante, pero bueno, más allá de eso, es que realmente le pueda llegar información a quien lo necesite, que pueda tener un poco de tranquilidad si es que pensaban que a lo mejor no iban a poder llevar una vida normal. Entonces, de verdad, para mí es muy importante poder contar con especialistas, ¿no? Como tú, doctora, y de verdad te agradezco muchísimo. Bueno, bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Gracias por todo. Un abrazo grande. Nos vemos igualmente. Gracias. Hasta luego. Bye. Les quería contar que mi cuñado es una persona con epilepsia. Cuando lo conocí, la realidad es que yo no tenía ni idea de qué era y qué se debía de hacer cuando tenía una convulsión o una ausencia. La epilepsia no es una enfermedad mental, no son tontos, no es contagiosa, pueden tener una crisis sin que nadie se dé cuenta porque hay hasta 40 tipos de crisis y no parecen una persona enferma. También las personas con epilepsia por lo mismo son discriminadas en los trabajos, en la escuela, padecen de bullying todo el tiempo, son personas muy inseguras por lo mismo y hasta esconden la enfermedad porque normalmente la gente se burla. Así que como lo que se necesite saber, te cuento que si ves a una persona que compulsiona, no le tengas miedo. Nunca intentes agarrarlos o sujetarlos, solo coloca de lado a la persona y pon una almohada o algo acolchonado en su cabeza para que no se pegue si es que está en el suelo. No le pongas nada en la boca, no les eches agua ni alcohol. Estas crisis duran poco, pero si ves que ya pasaron varios minutos, pedir una ambulancia sería lo ideal. También debes de saber que ellos en esta crisis o ausencia tardan en recuperar la conciencia al 100%. Entonces te pueden ver y oír, pero seguramente estarán un poco oídos. Pueden desconocer y no saben lo que les pasó. Así que solo acompáñalos y ve si puedes contactar a alguien de su familia. Famosos exitosos con epilepsia: Prince, Elton John, Isaac Newton, Julio César, Bruce Lee, entre otros. Con su disciplina, medicamentos y nuestra aceptación, ellos pueden llevar una vida normal. Comparte esta información que es tan necesaria para crear conciencia sobre la epilepsia y sé un héroe.